eh, la aclaración. Bueno, hermanos, nos encontramos nuevamente en familia. eh, Muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Y bueno, vamos a reunirnos convocados por nuestra Madre Inmaculada, que ella misma pues ha tenido la iniciativa de llamarnos, de elegirnos para participar, hacer parte de su ejército, para crecer más en su amor. Y mientras la conocemos a ella, pues conocemos a su Hijo Jesús, porque María y Jesús están unidos 100%. Entonces, pues en los temas que hemos ido tratando, eso es lo que hemos tratado de hacer, mostrar esa unión tan grande que hay entre Jesús y su madre, esa importancia de nuestra Madre Inmaculada en el plan de la salvación, ese papel tan especial que Dios le ha dado, porque sabemos que ella es la hija del Padre, la madre del Hijo, la esposa del Espíritu Santo. Ya anteriormente, pues hemos ido viendo los dogmas y hemos ido viendo esa relación de la Santísima Virgen con cada una de las personas de la Trinidad. Primero hablamos de la Inmaculada Concepción, la toda pura, como la llaman los padres de la Iglesia, la toda santa, la Inmaculada. Y vimos ese amor tan grande que ha tenido el Padre, porque la hace pura, la hace inmaculada, porque la ama, la llena de santidad, la llena de gracia. Luego, pues la clase pasada tuvimos la gracia de penetrar un poco más ya en el misterio de la redención, hablando de Jesús, de ese papel importante que tiene la Santísima Virgen en la encarnación, porque es a través de ella, de su fiat, de su sí a Dios, pues que puede venir el Hijo de Dios, Jesús. Entonces hablamos de María como madre, ¿cierto? Madre del Hijo. Y ahí vimos pues el dogma de la maternidad divina. Hoy pues vamos a ver un dogma muy especial que es el dogma de la virginidad perpetua de la Santísima Virgen, nuestra Madre, y la vamos a relacionar con la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver esa unión tan especial que hay entre María y su esposo, el Espíritu Santo. Entonces, pues vamos a disponernos en una alegría muy grande de poder compartir en familia nuestra fe, de poder aprender, conocer y enamorarnos cada vez más de esta madre tan hermosa, de esta madre que tanto ama a Jesús y que Jesús quiere que la amemos así como Él la ama y que quiere compartirnos cada vez más esos sentimientos de hijo hacia ella. Para eso es este curso, para irle pidiendo al Señor la gracia de amarla como Él la ama, la gracia de conocerla, la gracia de descubrir este tesoro, este regalo que Él mismo nos entregó al pie de la cruz, ahí a tu madre, ¿cierto? Entonces, pues hoy nuevamente nos ponemos en estas manos de la Inmaculada con mucha confianza, con la confianza con que Jesús se puso en sus manos, diciéndole que la necesitamos, que siempre en nuestro camino nos sentimos quizás a veces débiles, tristes, en medio de alguna dificultad. No sé ahora mismo qué puede entrar en sus corazones, pero pues aquí está la Virgen, que hoy se enciende también en nuestro corazón como, pues como esa esperanza. Em, Dice San Bernardo que ella es la estrella que alumbra nuestras noches más oscuras, como esa estrellita que Dios pone en esos momentos difíciles también y que siguiéndola no nos extraviamos, pensando en ella no nos equivocamos. Si ella nos sostiene no caemos, si nos protege no tenemos nada que temer y si nos guía llegaremos a puerto seguro que es su Hijo. María siempre nos lleva a Jesús. Entonces, eh, con esa confianza y esa alegría, ese abandono de niños pequeños que se sienten necesitados de la madre, pues vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de misericordia, ante todo te damos todo honor y toda gloria a ti, porque eres bueno, Padre, porque nos amas, porque nos prestas nuevamente la vida, la salud, la inteligencia para descubrir estos misterios, para entrar, Padre, en tu corazón y descubrir quién es María, esta criatura perfecta, hermosa,
especial que has creado para ti, para ser toda tuya, pero que también nos la has entregado como madre. Por eso, Padre de amor, en el nombre queremos suplicarte, derrame sobre nosotros el Espíritu Santo, esa fuerza, ese amor, esa tercera persona de la Trinidad que viene a abrir nuestro corazón a tu palabra, que viene a disponernos para recibir a la Santísima Virgen, que es su esposa. Espíritu Santo de Dios, hoy queremos contigo penetrar en ese misterio de María. Espíritu de Dios, por medio de su corazón inmaculado, te pedimos que vengas como aquel día de Pentecostés. Te pedimos que nos inundes, que nos tomes, que nos transformes, que nos sanes, que nos purifiques, que nos santifiques, que hoy nuestro corazón sea rociado por tu luz, por tu agua de vida, por tu conocimiento, sabiduría, entendimiento, ciencia, por todos tus dones y frutos. Mamá María, nos consagramos a ti, te consagramos este momento que vamos a estar en tu presencia, aprendiendo de ti. María, lo ofrecemos en reparación por todos aquellos que no te quieren, por todos aquellos que dicen que tú no eres virgen, por todos aquellos que blasfeman de ti. Mamá, que hoy con nuestra entrega podamos ser un consuelo para tu corazón y para el corazón de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, vamos avanzando entonces en nuestro curso, en nuestra preparación para ser todos de María. Ahora ya quiero compartir la pantalla para que el tema de hoy, como les dije, vamos a hablar de algo muy especial que es el dogma de la virginidad perpetua de nuestra Madre. María Virgen, siempre. Ahorita lo vamos a ver, pero ella gozó de este privilegio de Dios. No solo fue virgen en su cuerpo, sino en su alma de una manera muy especial, porque le entregó todo su corazón y su ser a Dios. Se consagró totalmente a Él, a su plan. La maternidad de María fue tan real como excepcional. Se compagina el hecho de ser madre y ser virgen. Mire la belleza. Esto sí es algo nunca antes visto. Esto no, nunca antes visto en la historia hasta ese momento y pues nunca se repetirá. Solo en María se da este hecho milagroso, portentoso, grande, de ser madre y ser virgen a la vez. Esto solamente lo podía hacer Dios. Es un milagro que, como les digo, pasó una vez en la historia y no se repetirá. Entonces María es madre y es virgen para iniciar. Virginidad. Quiero que aclaremos un poco pues el concepto, ¿cierto? ¿Qué es virginidad? Es una virtud especial, distinta y más perfecta que la castidad. Sabemos que la castidad es la virtud que nos ayuda a dominar todos estos instintos sexuales que como humanos tenemos. Pero la virginidad es más perfecta que la castidad. ¿Por qué? Consiste en el propósito firme de conservar perpetuamente la integridad de la carne por un motivo sobrenatural. Entonces, aquí ya vemos la virginidad como la virtud más grande, más especial. Y es la virtud, pues, de la Santísima Virgen, que deseaba conservarse totalmente para Dios, tanto su cuerpo como su corazón, para un motivo sobrenatural. Esto es importante, porque los religiosos, los sacerdotes, eh, hacemos voto de castidad, ¿cierto? De permanecer con el corazón totalmente entregado a Dios, por un motivo sobrenatural también como la Virgen. Queremos mantener nuestro corazón
única y exclusivamente para el servicio de Dios, para el servicio del reino de los cielos. Entregamos a Dios nuestro corazón para que Él sea nuestro único amor, ¿cierto? Por eso no nos casamos. Y igual la Santísima Virgen, ella conservó esta virtud y el mismo Dios le puso en el corazón ese deseo de entregarle desde muy pequeña su virginidad, todo su cuerpo puro y su alma pura para Él, para el plan que Él tenía con ella. En María, esta virginidad es la integridad física y espiritual, es decir, un corazón enamorado y entregado totalmente a Dios. Toda ella, totalmente para Dios. Vemos, ya vamos a iniciar a mirar en el Catecismo de la Iglesia Católica. Sabemos que es el manual de nosotros los católicos, donde encontramos todas las verdades de nuestra fe, todo lo que debemos creer. Y aquí nos dice algo muy bonito, empieza a desarrollar todo este dogma y lo vamos a ir viendo a través del catecismo, de la Biblia también, del magisterio de la Iglesia, porque es importante que nuestra fe esté sobre roca firme, sobre todo lo que el Señor nos dejó en su palabra y lo que nuestra madre la Iglesia, pues a través de los siglos ha ido interpretando y ha ido dejando como esa tradición para todos nosotros, sus hijos. Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 496 nos dice, desde las primeras formulaciones de la fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Esto es, sin semilla de varón, por obra del Espíritu Santo. Entonces, es muy lindo porque está en el credo, está en la fe que nos dejaron los apóstoles, ¿cierto? La fe de la iglesia, la fe de toda la vida, la fe del pueblo, que ha confesado que Jesús nació de María la Virgen. Esta parte, esta palabra virgen se ha convertido como el apodo de María, la Virgen. Siempre le decimos la Virgen, la reconocemos con este título, porque sabemos que pues su corazón y su cuerpo fueron totalmente del Señor y que concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo. Entonces aquí es importante aclarar. ¿Por qué? Porque no faltará el que diga, no, pero es que la Biblia cuando dice que María era virgen, está diciendo que su corazón estaba totalmente abierto a Dios. No quiere decir que sea virgen de cuerpo. No, claro que sí. Aquí nos dice el catecismo, afirmando el aspecto corporal de este suceso. O sea, su corazón era virgen, pero también su cuerpo era virgen, posesión exclusiva del Señor. Bueno, es bueno tener esto ya muy claro, porque sabemos que pueden aparecer muchas personas que nos quieren también desviar de nuestra fe. Los padres, ahí se están refiriendo a los santos padres de la iglesia, ¿cierto? Los primeros santos padres que fueron iluminando todo este camino de nuestra fe. Los padres ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios y el que ha venido en una humanidad como la nuestra. Miren qué lindo. En esta concepción virginal, por obra del Espíritu Santo, podemos ver que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, que ha venido a compartir nuestra humanidad, porque se encarnó de una mujer, es decir, tomó cuerpo humano. Entonces, en esta virginidad de María descubrimos la humanidad de todo un Dios que ha venido hasta nosotros, un Dios de carne y hueso. Hay un himno de la liturgia de las horas que a mí me encanta y dice, pues hablándole a Jesús, dice, carne soy y de carne te quiero, caridad que viniste a mi indigencia, que bien sabes hablar mi dialecto. Así, sufriente, corporal, amigo, ¿cómo te entiendo? Entonces, hablamos de un Jesús que vino de carne y hueso, de la Virgen María. San Irineo declara, miren esto tan importante, San Irineo, uno de los primeros padres de la iglesia, dice, como aquel Adán que fue formado el primero, recibió su sustancia de la ruda y aún virgen tierra, de igual manera el mismo verbo, recapitulando en sí al Adán al nacer de María, que aún era virgen, recibió convenientemente origen la recapitulación de Adán. Les explico un poco. Como en Jesús viene a recapitularse todo,
Sabemos que Jesús es el nuevo Adán, María la nueva Eva. Entonces, aquí Irineo dice, así como Adán fue sacado de la tierra virgen, ¿cierto? Del paraíso de la tierra virgen fue moldeado Adán. Así también de María Virgen, de esta tierra virgen, nació Jesús, el nuevo Adán. ¿Cierto? Pues hace aquí la comparación. María es esa tierra virgen, de ella brota el nuevo Adán, Jesús, el fruto bendito de su vientre, ¿cierto? Entonces hace aquí la comparación entre la tierra virgen de la que nació Adán, salió Adán, formado por Dios, y María, que es donde se forma en su vientre bendito, donde se forma el Cristo. San Irineo nos dice eso. Entonces aquí quiero que veamos algo muy lindo y creo que es como la parte central de este dogma, porque pues podemos decir, bueno, ¿por qué razón? ¿Por qué razón Dios quiso que su madre fuera virgen? Pues pudo haber sido de otra manera, pero miren esta, la razón era la conveniencia, convenía, era mejor. Para Dios fue mejor hacerlo de este modo. Convenía de que Dios viniera al mundo de una madre virgen para manifestar que tiene una naturaleza divina y humana. Miren esto tan importante. Para manifestar que tiene naturaleza divina y humana. Esta forma manifiesta su verdadera humanidad, es decir, verdaderamente humano de la Virgen María. O sea, de ella recibió su cuerpo, su sangre, sus huesitos, en ella se formó, ¿cierto? Pero verdaderamente divino, ¿por qué? Porque es del Espíritu Santo. Lo engendrado en María es del Espíritu Santo, sin semilla de varón, sin concurso de varón, de hombre, no, totalmente del Espíritu Santo. Entonces aquí se nos dice, y esto nos aclara la naturaleza divina y humana de Jesús. Miren qué hermosura. Humano porque viene de una mujer, de una madre, pero divino porque fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Entonces me gustó aquí, porque miren, hacían este ejemplo. Si Jesús hubiera sido traído por ángeles, no parecería hombre, hubiera sido como muy celestial, ¿cierto? Como muy, sí. Si hubiera sido concebido por relación carnal entre un hombre y una mujer, pues no parecería Dios, no. Fue más perfecto de esta manera, concebido de una mujer por obra del Espíritu Santo. Miren esta belleza. La concepción virginal era además un indicio de la peculiaridad del Mesías concebido y nacido de este modo. Miren esto tan lindo. Vive realmente en la historia humana, pero no procede de la tierra, sino del cielo. Jesús no viene de la tierra como un niño normal, de un papá y una mamá, ¿no? Viene del cielo, del Dios escondido, del mundo inaccesible al hombre. Jesús es engendrado en la eternidad por el Padre y luego viene del cielo y es engendrado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Miren qué belleza. La redención tiene lugar porque el cielo baja a la tierra. Miren, Jesús, el Hijo de Dios, baja a la tierra. Acuérdense que ya dijimos que la tierra virgen es María y la penetra y la transforma. Por ser Cristo, de arriba puede abrir al hombre un camino que le lleve hacia arriba, es decir, a una existencia celeste. Por eso sabemos que Jesús vino a reconciliarnos con el Padre, a dar su vida por nosotros, a perdonarnos nuestros pecados y a abrirnos las puertas del cielo. Por ser Dios, pudo hacerlo. Si no, si hubiera sido un niño normal, pues no hubiera podido perdonar los pecados, no hubiera podido resucitar, no hubiera podido abrirnos las puertas del cielo. Entonces sabemos que es verdaderamente hijo de Dios. Le va a decir aquí San Juan, en su evangelio, nos dice, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cierto? Entonces aquí vemos la escena del nacimiento, María contemplando a este niño, me imagino ella más que nadie podía ver en él al rostro de Dios. Quizás para todos los demás, eh, pues Jesús era un niño, pero María sabía que realmente lo concebido en ella era de Dios. Aquí aparece un santo que nos va a decir algo importante para ir como explicando de una manera más pedagógica este dogma.
María es virgen antes de la venida del Hijo. Eso es importante, antes de la venida del Hijo. Virgen después de engendrar al Hijo. Y virgen en el nacimiento del Hijo. Y virgen después de nacer el Hijo. Entonces aquí ya empezamos a explicar algo que es importante. María Virgen antes, durante y después del parto. Ya vamos a ir desarrollando estas ideas. Vamos entonces con la escritura que nos da ese fundamento, que es nuestra roca firme, que es la palabra que Dios ha pronunciado para nosotros. Entonces vamos a ver antes del parto. María es virgen antes del parto. Lo vemos en el Evangelio de Lucas. María respondió al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón, ¿cierto? Nos está diciendo, es virgen. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Aquí quiero que nos fijemos en algo, en la pregunta de María. ¿Cómo será esto puesto que no conozco varón? Aquí María no solamente expresa soy virgen, sino que ella está queriendo decir permanezco virgen, es decir, le he consagrado a Dios mi virginidad. O sea, no solamente en ese momento, sino que ella había hecho esa decisión desde muy niña, desde muy joven. Dios le había inspirado a consagrarle a él toda su virginidad, toda su alma. Entonces María aquí expresa no solo su condición actual, soy virgen, no puedo tener un bebé, así como así. Ella está expresando un deseo de permanecer virgen. Esto es importante. Y eso no es usual en el pueblo judío, porque para las mujeres judías, pues el matrimonio era su sueño. O sea, lo más normal era pues casarse y tener muchos hijos. De hecho, en el pueblo de Israel, aquella mujer que era estéril, pues se consideraba que era una maldición. O sea, que Dios, es cierto, le había enviado una maldición o algo, pues no estaba como bien, porque no había tenido la bendición de tener muchos hijos. Entonces, esto no era normal. Había sido el mismo Dios el que había puesto en el corazón de María el deseo de la virginidad. Y aquí quiero pues leer algo de un libro que se llama Presencia de María en la vida consagrada de Jean Galot. Es muy lindo porque le explica aquí ese propósito de la virginidad y dice, había en ella una gracia excepcional que le inspiraba el deseo de una vida virginal. Gracia que le comunicaba una luz más penetrante sobre el misterio de una virginidad buscada como una ofrenda más íntima al Señor. Entonces aquí María, o sea, esta convicción la anima a pensar que Dios concilia el proyecto de maternidad que le propone con el ideal de virginidad que él mismo había suscitado en ella. O sea, por eso María le pregunta al ángel, porque ella dice, pues si Dios mismo me ha inspirado a mí desde muy joven, desde pequeña, el deseo de permanecer virgen, como ahora me está proponiendo que sea madre, ¿cierto? Entonces María por eso dice, ¿cómo será esto? Ella se pregunta, ella quiere que pues que el ángel le explique más. Entonces es muy lindo porque ella confía en que Dios pueda conciliar ese deseo de ella de ser virgen, de permanecer virgen, con la maternidad. Y efectivamente Dios lo hace porque nada es imposible para Dios, Dios lo puede hacer. Entonces, bueno, podríamos preguntarnos, si María tenía como ese deseo de permanecer virgen, ¿por qué estaba comprometida con San José? Entonces, pues aquí el autor dice, puede acontecer que, que esa fuera la senda en la que su virginidad hubiera podido quedar salvaguardada y protegida de la mejor manera a condición de que su compañero de vida hubiera compartido el mismo ideal. Y de hecho, pues es lo que creemos. Creemos que San José también habría querido permanecer virgen, casto, y por eso, pues se compromete con María para entre los dos cuidar como ese tesoro. Y pues sabemos que San José también, pues fue elegido de antemano por Dios para cumplir este papel tan especial de ser el padre de Jesús, el padre legal de Jesús en la tierra, pero también para salvaguardar la virginidad de María.
En el compromiso de matrimonio, María y José se habían puesto de acuerdo para seguir ambos la senda de la virginidad. Esto es muy lindo porque Dios siempre había querido hacer alianza con su pueblo. De hecho, vemos en la Biblia que Dios sufre con su pueblo infiel, con su pueblo que se va en busca de otros ídolos. Pero en María, hija de este pueblo de Israel, Dios encuentra un corazón totalmente dispuesto para esa alianza que quiere establecer con la humanidad. Entonces es muy lindo porque María está lista para contraer bodas con Dios. Y sabemos, pues, que todo se da mm, por obra del Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo, el esposo de María, el que la fecunda, el que fecunda su vientre para que de ella nazca el Hijo de Dios. Ahora vamos al otro fundamento bíblico, que es durante el parto. Ya vimos que antes del parto María fue totalmente virgen. Durante el parto, ¿cómo sería? ¿Cómo sería esto? Durante el parto, pues vemos aquí San José es anunciado en sueños. José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí nos detenemos en algo. Lo engendrado en ella es del Espíritu Santo, es decir, es santo, ¿cierto? Es santo, el Hijo de Dios. Entonces en María no se da lo que se da en Eva y en todas las demás mujeres, que pues dice la palabra que Dios en el paraíso le dice a Eva, parirás con dolor, ¿cierto? Como una consecuencia del pecado original. Pero en María no se da esta consecuencia del pecado original porque sabemos que ella es inmaculada. Además, el niño que van a nacer no es un niño normal, sino el santo, lo santo que nacerá de ti, ¿cierto? Entonces, el momento del nacimiento está preservado de esta consecuencia. María no parió con dolor. Su, su, la venida, el nacimiento de Jesús, su parto fue virginal, fue milagroso. Yo creo que también es un misterio. La Biblia no lo dice, no nos dice cómo fue este parto de Jesús, pero es hermoso lo que nos dice el Papa Pío X, porque habla de que el alumbramiento del Señor fue semejante a como un rayo de sol atraviesa el cristal sin romperlo ni mancharlo. Miren qué lindo. Es un misterio que quedó en el silencio de Dios, ¿cierto? En esa noche de Belén, en esa noche fría, en el pesebre, no sabemos cómo sucedió, pero sabemos que fue un parto milagroso, porque era el parto del Hijo de Dios que venía a la tierra. Como un rayo de sol atraviesa el cristal sin romperlo ni mancharlo. También otros antiguos padres de la iglesia compararon el parto virginal milagroso con la luz que atraviesa el cristal sin romperlo. Así vino Jesús al mundo. En el parto del Hijo de Dios hecho hombre, en efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. María, durante el parto, no dejó de ser virgen. Antes de disminuir, Jesús consagró su virginidad, la virginidad de su madre. Esto nos lo dice la Lumen Gentium en el numeral 57. La liturgia de la iglesia celebra a María como la Aipartenón. Miren esta palabra, Aipartenón, la siempre virgen. Esto también está en la Lumen Gentium, en el numeral 52 del Concilio Vaticano II, donde nos habla de la Virgen María, de la figura de la Virgen María. Entonces, ya hemos visto tres conceptos de la Virgen María en cuanto a los dogmas, como la ha llamado la Iglesia. Entonces, en la Inmaculada Concepción, los padres de la Iglesia la llamaron la toda santa, la toda santa, la toda pura. Vimos en la vez pasada la maternidad de María, los padres de la iglesia la llamaron la Theotokos, la Madre de Dios. Y ahora nos encontramos con este término, Aipartenón, es decir, la siempre virgen. Miren qué belleza. Después del parto. Entonces ya hemos visto que María fue virgen antes, durante, ahora vamos a ver después del parto. María no tuvo más hijos.
tuvo un solo hijo, Jesús el Señor. Y esto nos lo va a aclarar el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 500. Mucha atención a esto. La Escritura menciona unos hermanos y hermanas de Jesús, pero no menciona hijos de María. En la Escritura dice, hablan de hermanos y hermanas de Jesús, que ya vamos a ver quiénes son, pero no dicen hijos de María. Entonces, la Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, como lo dice en el Evangelio de Mateo, no son los hijos, son los hijos de una María discípula de Cristo, que aparece en Mateo 27:56, que se designa de manera significativa como la otra María. Es decir, se trata de parientes próximos de Jesús según una expresión conocida del Antiguo Testamento. En el pueblo judío no existía la palabra primo, sobrino, no, simplemente se decían hermanos. Entonces, por eso, estos Santiago, José, pudieron haber sido primos de Jesús, otros parientes lejanos, pero ellos no tenían, como les digo, las palabras primos u otras palabras para designar parientes cercanos y dicen hermanos de Jesús. Bueno, pero no significa que María después del parto hubiera tenido más hijos. El catecismo continúa en el numeral 501 diciendo, Jesús es el Hijo único de María. Miren qué lindo. Pero la maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres que Él vino a salvar. Sí, María tuvo más hijos, pero somos todos nosotros. Bueno, somos todos nosotros hijos espirituales. De su cuerpo solamente uno, el unigénito de Dios, Jesús. Dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó el primogénito entre muchos hermanos, es decir, de los creyentes, a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre. Entonces somos hijos de María en Cristo, hijos espirituales, ya que María es la madre de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Entonces todos nosotros que somos la iglesia somos sus miembros, miembros de Cristo. Y María pues colabora con un amor de madre, cuidando por nosotros, ayudándonos a ser santos, a amar a Dios, a llegar al cielo. San Agustín dice aquí algo hermoso. Este es el más hermoso de todos los hijos de los hombres, está hablando de Jesús, el hijo de Santa María, el esposo de la Santa Iglesia, a la que hizo semejante a su madre. Aquí San Agustín empieza a comparar a María con la Iglesia. María siempre va a ser figura de la Iglesia que somos nosotros, el pueblo de Dios. Pues la hizo Madre nuestra y la guardó para sí virgen. La iglesia también como María es virgen y madre. La iglesia como María posee perpetua integridad e incorrupta fecundidad. Pues lo que aquella mereció en la carne, ésta lo guardó en el espíritu. Está hablando de María, lo que María mereció en la carne, ¿cierto? Ser madre de carne del Hijo. La iglesia lo guardó en el espíritu. Fuera de que aquella dio a luz a uno y ésta da a luz a muchos que han de ser unidos por ese uno. Bueno, sabemos que la iglesia es nuestra madre que nos da a luz para el cielo, para la vida eterna, a través del bautismo. Por eso las pilas bautismales de algunas iglesias tienen forma como de útero, porque es donde se gestan los hijos de Dios para el cielo. Entonces aquí, pues San Agustín hace la comparación, la iglesia también es virgen y madre, es madre de todos nosotros, los hijos que somos engendrados para la vida del Espíritu, ¿cierto? Entonces, esto es la comparación que los santos hacen siempre. Lo que se diga de la iglesia, se dice de María. Lo que se dice de María, se dice de la iglesia, porque María es el miembro más eminente de la iglesia. Ella es iglesia también, ¿cierto? La razón última para la virginidad de María debe buscarse en el hecho de haber sido separada del mundo por Dios para ser la madre del Mesías, separada totalmente para Dios. Esa puede ser la razón última de nuestra afirmación. La amó a una función decisiva en la historia de la salvación y por eso le pertenece totalmente.
Le está consagrada como madre del niño que realizará sus planes salvadores, en su propósito de entrega total y absoluta a Dios. Está perfectamente reclamada y absorbida por su tarea, que la abraza en lo más íntimo y no tiene capacidad ninguna otra, como el matrimonio, que también alcanza lo más íntimo del hombre. De este modo, María llega a ser a su vez la imagen modelada por Cristo del hombre que vive entregado absolutamente a Dios. O sea, la tarea de ser madre de Dios abarcó toda la persona de la madre de María. Abarcó su vida, su mente, su alma, su corazón, su cuerpo, en una entrega absoluta al Salvador. Entonces ahí se explica su virginidad, es decir, su entrega total a Dios. Porque había sido elegida y separada para esta gran misión, elegida desde siempre, inmaculada, para ser la madre del Salvador, nuestra madre también. Bueno, ahora quiero que pasemos a algo muy lindo, que es la relación entre María y el Espíritu Santo. Porque ya nos acabamos de dar cuenta que el verdadero esposo de María es el Espíritu Santo. También San José, claro que sí. Pero San José cumplió ese papel de esposo en la tierra, un esposo que cuidó de ella, de Jesús, un esposo que salvaguardó su virginidad, su pureza, un buen esposo que estuvo al tanto de ella y de Jesús. Pero ya vamos a ver al esposo de María, que es Dios, el Espíritu Santo, aquel que pudo entrar y fecundarla, el único que ha podido entrar en lo más profundo de su ser para hacerla virgen y madre. Y aquí pues quiero que empecemos a tomar la doctrina espiritual de San Maximiliano María Kolbe, que es pues un santo mariano que tuvo muy en cuenta esta relación entre María y el Espíritu Santo. Es decir, fue un gran misterio que el Señor le regaló a este santo Mariano y que pues también es una buena noticia para nosotros. Entonces vamos a mirar en qué consiste esta relación tan especial, tan estrecha entre María y la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Bueno, la vez pasada, alguna, pues de ustedes mm, me había dicho que le había impresionado mucho esa parte de la palabra donde dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con tu sombra. Cuando el ángel le dice a María, es que el Espíritu te va a cubrir con su sombra, te va a cubrir totalmente, ¿cierto? Y aquí pues les traigo, digamos que la explicación un poco de, de esa palabra. Y pues es la palabra Shekinah. Esta palabra es una palabra hebrea que aparece en los antiguos comentarios judíos. Esta palabra no aparece en la Biblia, literalmente. Pero ya vemos que la experiencia que tiene María de ser cubierta por la sombra, por el Espíritu Santo, es una Shekinah. Ya vamos a ver por qué. Para referirse a la luz que brillaba entre los querubes sobre el propiciatorio del arca. Aquí quiero que veamos nuevamente el arca de la alianza, que ya lo habíamos hablado. María es la nueva arca de la alianza. En esta arca, el pueblo judío guardaba lo más preciado para ellos, que eran las tablas de la ley, la vara de Aarón, el sacerdote, y un poquito de maná, que era el pan con el que Dios había alimentado, pues los había alimentado en el desierto. Vimos que María era la nueva arca de la alianza. ¿Por qué? Porque en ella está Jesús, que es el sumo sacerdote, en ella está el pan vivo bajado del cielo, que es Jesús, y en ella está, pues no las tablas de la ley, sino la ley, que es Jesús. Él es el que viene a dar plenitud a la ley. Entonces ya vemos que María es absolutamente la nueva arca de la alianza. Entonces miren esto tan lindo. Esta palabra Shekinah se refiere entonces a esa luz que brillaba entre los querubes. Estos querubes son los que están aquí, encima del arca. El arca de la alianza de los judíos era esta cajita de oro, esa era hermosa y la tenían en el lugar más santo del templo, en el lugar donde no podía entrar sino el sumo sacerdote una vez al año. O sea, era un lugar demasiado especial para guardar esta arca de la alianza que era para ellos muy importante porque era el signo de la presencia de Dios con el pueblo. Entonces,
La palabra Shejina, vuelvo a la palabra, manifiesta esa presencia, porque habla de esa luz que brillaba aquí encima de los querubes, y era la presencia de Dios que bajaba al arca, o sea, al arca de la alianza. Entonces ya vemos que María como arca de la alianza también es poseída, sobre ella aparece la sombra que la cubre, así como en el pueblo de Israel bajaba esta presencia, esta luz, que era la manifestación de la presencia de Dios que estaba con el pueblo y se posaba sobre esta arca, pues en el Nuevo Testamento María es nueva arca de la alianza y sobre ella desciende esa sombra del Espíritu, esa columna eh, de nube, em, esa gloria de Dios, la gloria de Dios que penetraba el templo, el santuario de Israel, el templo de Salomón, pues es la misma que baja y penetra a la Santísima Virgen y es el Espíritu Santo, ¿cierto? En el Nuevo Testamento. Entonces quería que viéramos que María también tiene esa experiencia de la Shejinah, o sea, de ser cubierta por la sombra de Dios, por la sombra del Altísimo. Entonces vamos a ver ya Maximiliano que nos trae algo totalmente increíble, maravilloso y que tenemos que acoger con una sencillez muy grande. Porque para Maximiliano el hecho de que María fuera inmaculada, o sea, para él eso fue algo inmenso y él toda su vida se dedicó a penetrar y a estudiar ese dogma, el dogma de la Inmaculada Concepción. Y él se preguntaba, ¿por qué la Santísima Virgen, cuando se aparece en Lourdes a Santa Bernardita, cuando Bernardita le pregunta su nombre, María dice, yo soy la Inmaculada Concepción? Él dice, ¿pero por qué? No dice, yo soy María, ¿cierto? Entonces San Maximiliano entiende que en esa palabra yo soy la Inmaculada Concepción, la Virgen María está diciendo con una exactitud muy grande quién es ella. Y es muy lindo porque es como cuando le preguntan, creo que es Moisés el que le pregunta a Dios cuál es tu nombre. Y Dios le dice, yo soy el que soy. Entonces, Maximiliano dice, al decir María, yo soy la Inmaculada Concepción, está diciendo algo muy profundo de su ser, de quién es ella. Entonces, pues vamos a ver que el padre Kolbe entiende esto de una manera inmensa porque él entiende que en el universo hay dos Inmaculada Concepción. Quiero que estén muy atentos aquí porque es algo muy grande. La Inmaculada Concepción creada es María, ¿cierto? Ya sabemos que Inmaculada porque es pura y Concepción pues porque fue concebida en el tiempo, ¿cierto? Y creada pues porque es humana, ¿cierto? La Inmaculada Concepción es concebida sin pecado original, creada en el tiempo, en la tierra humana. Pero él entiende que hay otra Inmaculada Concepción increada. Y aquí, hermanos, mucha atención, porque él dice que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la Inmaculada Concepción increada. Y aquí quiero explicar. No sé si me logran ver las manos, pero pues está la Santísima Trinidad. Sabemos que la Santísima Trinidad es comunión de amor. Entonces aquí está el Padre, aquí está Jesús. El Padre es el que ama, ¿cierto? Jesús es el amado. El Padre y su Hijo se aman en un amor eterno y de ahí pues fluye el Espíritu Santo, ¿cierto? Sale de ahí, es una concepción de amor. El Espíritu Santo es la concepción de amor entre el Padre y el Hijo, que se da en la Santísima Trinidad. Entonces, San Maximiliano entiende que el Espíritu Santo también es una concepción inmaculada, eterna, increada. O sea, miren la belleza. Es el amor del Padre y del Hijo que es una concepción de amor. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que brota de ese amor del Padre y del Hijo. Entonces, aquí Maximiliano entiende estas dos concepciones. Quiero que les quede muy claro. La Inmaculada Concepción creada, que es María, ¿cierto? Creada, humana, inmaculada porque es pura, concebida, concepción porque es concebida sin pecado,
pero humana. Y el Espíritu Santo, que es la Inmaculada Concepción, inmaculado porque santo es Dios, concepción porque es concebido, ¿cierto? Es el amor del Padre y del Hijo que se une y de ahí fluye el Espíritu Santo, increado porque es eterno. En otras palabras, antes de que hubiera la Inmaculada Concepción creada, María, existe desde toda la eternidad la Inmaculada Concepción increada, o sea, el Espíritu Santo, el único que desde toda la eternidad procede de Dios, Padre y del Hijo, como una concepción increada de amor, y es el prototipo de cualquier concepción de vida en el universo. Yo sé, hermanos, que esto es muy grande, pero esto es para que lo guardemos en el corazón, porque aquí vamos a empezar a ver la unión tan grande que hay entre María y el Espíritu Santo, su esposo. Bueno, seguimos avanzando un poco más. ¿De qué clase es esta unión? Entonces, ¿cuál es la unión que hay entre María y el Espíritu Santo? Ante todo, interior. Es la unión de su ser con el ser del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en ella, vive en ella. Miren, esto es algo muy, muy, muy grande. ¿Por qué? Porque digamos que en todos nosotros el Espíritu Santo habita desde el momento del bautismo, porque todos nosotros nacemos con pecado original. Cuando somos bautizados, nos hacemos templos, Dios nos hace sus hijos y nos volvemos templos de su Espíritu. Pero en María es diferente, porque ella es concebida sin pecado original. Entonces María es la única persona que desde el primer instante de su concepción, o sea, desde siempre, está totalmente poseída por el Espíritu Santo. Entonces miren esta unión tan grande que hay entre ella y el Espíritu. En las semejanzas creadas, la unión de amor es la unión más íntima. De una manera sin comparación más rigurosa, más interior, más esencial, el Espíritu Santo vive en el alma de la Inmaculada, en su ser y la fecunda, y esto desde el primer instante de su existencia para toda la vida, es decir, para siempre. Miren la belleza. No solamente el Espíritu Santo se posó sobre María cuando engendró en ella a Jesús, claro que sí, se posó de una manera muy especial, pero ya vivía en el alma de María, porque ella fue concebida sin pecado, o sea, totalmente unida a Dios desde siempre, desde el primer instante de su vida. Miren esto tan lindo para que lo entendamos un poco mejor. Si entre las criaturas una esposa recibe el nombre del esposo por el hecho de que le pertenece, se une a él, se hace semejante a él y en unión con él se convierte en factor creador de vida, con más motivo el nombre del Espíritu Santo. Acuérdese que el nombre del Espíritu Santo que Maximiliano descubre es Inmaculada Concepción. Entonces él dice, con mayor razón, el nombre del Espíritu Santo, Inmaculada Concepción, es el nombre de aquella en la que él vive de un amor que es fecundo en toda la economía sobrenatural. Hermanos, esto es algo inmenso, porque así como, claro, yo digo esposa por esposo, ¿cierto? Esposo, esposa, de esta misma manera, Inmaculada Concepción con mayúscula, que es el Espíritu Santo, pues es el esposo de Inmaculada Concepción con minúscula, que es María. Entonces, esposa, esposo, Inmaculada Concepción, Espíritu Santo, Inmaculada Concepción, María. Entonces, de aquí deducimos que el Espíritu Santo que habita en María y que es su esposo no se separa. Si el matrimonio normal humano hace de dos personas una sola carne, cuanto más el matrimonio de María con el Espíritu Santo. Miren esta unión tan grande. O sea, es una unión, como lo dice aquí, esencial, interior, rigurosa, más que la unión de un hombre y una mujer. O sea, es la unión, una unión esponsal que los hace uno solo. Miren qué belleza. En el matrimonio se hacen una sola carne, ¿cierto? También María. El Espíritu Santo está totalmente unido a la Inmaculada. No va a hacer nada sin su esposa. Entonces, si nosotros queremos tener al Espíritu en nuestro corazón, debemos estar con María. Lo dice también Montfort en su libro, San Luis María de Montfort. Dice, si quieres que el Espíritu venga a ti, pues que en tu alma esté María. Porque donde está María, él se siente atraído como por un imán, porque ella es su esposa. Y él no va a hacer nada sin María.
Por eso el Espíritu Santo, que tiene la misión de santificarnos, nos quiere totalmente enamorados de su esposa, de María, porque con ella Él va a hacer esa misión de santificarnos. La santificación consiste en que nosotros seamos otros Cristos. Pues claro, si el Espíritu Santo y María, o sea, los dos, el Espíritu Santo en ella, engendró a Jesús con su ayuda, también con María, el Espíritu Santo va a engendrar en nosotros a Cristo, va a hacer de nosotros otros Cristos. Si entre las criaturas una esposa recibe el nombre del esposo por el hecho de que le pertenece, se une a él, esto ya lo leímos, lo repetí, María está unida de manera inefable al Espíritu Santo por el hecho de que es su esposa, pero lo es en un sentido incomparablemente más perfecto del que ese término puede expresar en las criaturas, como ya les dije, más perfecto como que el matrimonio de dos seres humanos, ¿cierto? Porque es Dios que la desposa a esta criatura, a esta mujer para que sea totalmente suya y para engendrar en ella, pues, a este fruto bendito que es Jesús. La tercera persona de la Santísima Trinidad no se ha encarnado. Miren esto tan bonito, ¿cierto? El único que se encarnó fue Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, la tercera persona de la Santísima Trinidad no se ha encarnado, es el Espíritu Santo. Pero se puede afirmar que la Inmaculada María es en cierto sentido la encarnación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él vive en ella, Él actúa en ella, por ella, a través de ella. La Inmaculada revela la persona del Espíritu Santo a través de toda ella, en sus palabras y en sus acciones. María nos revela al Espíritu Santo, todo lo que Él actúa en su alma, por su unión tan profunda con Él. María, sacramento del Espíritu Santo, está siempre presente en donde actúa el Espíritu del Padre y del Hijo. Por eso recurrir a María es al mismo tiempo recurrir al Espíritu Santo, del que ella es inseparable en su papel de consolador universal. Miren esto tan lindo. El que no desea tener como madre a María Inmaculada, tampoco tendrá como hermano a Cristo. El Padre no le enviará a su Hijo, el Hijo no bajará hasta su alma, el Espíritu Santo no moldeará con sus gracias el cuerpo místico según Cristo, porque todo esto tiene lugar en María Inmaculada y solamente en María. Entonces, el que no quiere tener a María por madre, tampoco el Padre le va a dar a su Hijo, porque no lo da por medio de ella, ¿cierto? Jesús no podrá venir a su alma, el Espíritu Santo no le dará sus gracias y pues no podremos ser otros Cristos como debemos, porque todo se da en María. María, San Maximiliano la llama como el complemento de la Santísima Trinidad. O sea, toda la obra que hace Dios la quiere hacer a través de una mujer con la colaboración humana. En efecto, ninguna criatura es ni será inmaculada ni llena de gracia. De aquí que para que el Señor esté con su criatura, convenga que es, ay, no puedo verlo, que esta, que de modo que para que el Señor esté con su criatura, convenga que esta, bueno, no sé ahí por qué no sé, pero conviene que estemos que María esté en nosotros. O sea, para que todos hallemos gracia ante Dios, María fue la primera que halló gracia. Entonces, todos nosotros como humanos debemos acudir a ella, que fue la que halló gracia, para también hallar gracia ante el Señor, para también ser esa casa de Dios, esa casa de la Trinidad, para que nuestro corazón realmente viva, pues, el Señor. Bueno, pues aquí la bibliografía y pues ya vamos como terminando un poco eh, nuestra charla de hoy, que es realmente profunda. Y bueno, pues espero que en nuestro corazón se quede pues el deseo de también cultivar nuestro corazón, en nuestro corazón, pues esa pureza,
de nuestra Madre María. También cada uno de nosotros está llamado a vivir la virginidad, así sean casados. También, también en el matrimonio se puede vivir la castidad. En cada uno de nuestros estados de vida podemos vivir con pureza, podemos vivir como María, en gracia de Dios, con el alma y el corazón entregados a Dios. Estamos llamados a que nuestros pensamientos sean vírgenes, nuestras palabras sean vírgenes, nuestras acciones sean vírgenes, o sea, sean puras ante Dios. Y también, pues es muy lindo porque Dios, me parece muy lindo, en una de las oraciones de la Eucaristía, dice, tú, Señor, que devuelves, que amas la inocencia y la devuelves a los que la han perdido. Quizás si nuestro corazón por algún motivo no está esa inocencia, esa gracia, esa pureza, pues es el momento para volver al Señor, para querer limpiar el alma en la confesión. Se nos da la gracia santificante, la misma gracia del bautismo. Entonces también, si nos confesamos, podemos quedar puros, inmaculados, con un corazón virgen también para Dios. Yo sé que hablar de este tema de pureza, de virginidad en este mundo es difícil, porque vivimos en una sociedad totalmente dominada por el placer, donde lastimosamente el ser humano cada vez se deja llevar más por sus instintos, cierto, por el placer y por todo lo que este mundo propone. Pero nosotros, a ejemplo de nuestra madre, pues estamos llamados a vivir en esa sintonía con Dios que es santo y sobre todo, pues a tenerla muy presente porque si ella está en nosotros, ya vimos que va a venir el Espíritu Santo, que es su esposo inseparable. Entonces, esa unión tan profunda de María, hoy la vimos como esposa del Espíritu Santo. Miren que es hermoso. El Espíritu Santo, que es también la Inmaculada Concepción Eterna, increada, se une a María, su Inmaculada Concepción creada, su esposa, para formar en nosotros a Jesús, para hacernos santos. Entonces, si tienes a María en el corazón, yo sé que el Espíritu Santo va a estar muy feliz de venir a ti, de venir a mí y de irnos transformando. Pues la vida cristiana es un proceso de caminar, es un proceso de conocer a Dios, es un proceso de ir dejando el hombre viejo. Pero pues bueno, tenemos a la Virgen que nos da la mano y que nos enseña pues esta virtud tan linda de la pureza. Vivimos en un mundo sucio, pero estamos llamados a ser santos, a permanecer limpios. Dice San Pablo en la carta a Tito, todo es limpio para los limpios. Así puedas vivir en un mundo contaminado. Si tu corazón quiere ser limpio, quiere ser para Dios, es posible. Y porque Dios te da su gracia, así como se la dio a María, también Dios nos quiere limpios para Él, con un corazón entregado a Él, en medio de cualquier, pues cada uno tiene su vocación, ¿cierto? Nosotros como consagrados pues hemos seguido esta senda de María de una manera especial, ¿cierto? Entregando a Dios nuestro cuerpo, nuestra alma en un servicio por el reino de los cielos. Pero nuevamente les digo, los casados, desde su matrimonio, viviendo en castidad, viviendo, teniendo a su esposo como realmente alguien valioso, amándolo como esa persona que no es solamente un cuerpo, sino también un alma, respetando. O sea, podemos vivir esa pureza. Las personas solteras también, ¿cierto? Y así, pues María se hace un ejemplo para todos nosotros, sus hijos. Entonces, pues bueno, ya vamos, hemos terminado nuestro tema. Les voy a dejar una tarea y se las voy a mandar al grupo, que es escuchar una charla sobre el Espíritu Santo, porque vamos a seguir enamorándonos del Espíritu Santo. Miren, del Padre pues hemos hablado mucho, de Jesús también, pero lastimosamente también el Espíritu Santo a veces es un poco desconocido para nosotros. Lo que es el Espíritu Santo es Dios, realmente Dios que viene a mi alma cuando yo lo llamo. Dios es el regalo que el Padre me quiere enviar, porque el Espíritu Santo es el regalo